aquí me está presentando información sobre las superficies dentales, ¿no? Sobre las superficies dentales sanas, ¿ok? Sobre las superficies dentales sanas. Esto lo voy a explicar más adelante, por ahí para que pueda ser mucho más entendible, ¿ok? Pero lo que quiero que reconozcan acá es cómo a partir de la estadística descriptiva nos está presentando información resumida sobre mis variables de interés. En este caso es en relación a lo que es los grupos de edades y estos dos grupos de niños que tienen asma y que no tienen asma, y según cuántos de ellos tienen superficies dentales sanas, ¿ok? Así como también los artículos de investigación nos presentan esta información a través de las tablas, también nos lo van a presentar a través de los gráficos, ¿no? Igualmente, fíjense acá, yo tengo el grupo de niños que tiene asma, que vendrían a ser los que están, esta barra que está coloreada con un plomo más bajito, ¿no? Y el otro grupo de niños que no tiene asma, ¿no? Que está con un plomo un poco más oscuro. Y acá, en este caso, me está presentando la información en base a grupos de edad, ¿no? Niños de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. Si nosotros vemos a primera vista esta tabla, lo que me está presentando acá es la cantidad que hay de, en este caso, superficies que tienen caries o el famoso CPOD, ¿no? Cariados, perdidos y obturados, ¿no? Las superficies dentales que están cariadas, perdidas u obturadas. Y si vemos acá, solamente mirando el gráfico, solamente mirando el gráfico veo que quienes tienen de alguna manera una mayor cantidad de esas superficies dentales con cariadas, perdidas o obturadas son los que tienen asma, ¿no? Si ven acá, la barra es mucho más grande que los que no tienen asma en ambos grupos de edad, ¿no? Eso es lo que les va a permitir la estadística descriptiva. Ahora, la estadística inferencial ya les da un poco más de información al respecto, ¿no? No solamente les va a presentar el resumen de estos datos a través de estos estadísticos como son los promedios o las desviaciones estándar, ya les estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver más adelante, sino que también lo que les va a permitir es comparar. O sea, si esa diferencia que yo he encontrado, por ejemplo, aquí visualmente, si lo que yo he visto visualmente se traduce en alguna diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Si es que esto se traduce en alguna diferencia estadísticamente significativa. ¿Y esto cómo lo determinan? Con el famoso valor P estadístico, ¿no? El famoso valor P menor a 0.005, ¿no? P menor a 0.05, ustedes dicen, hay una diferencia estadísticamente significativa. Estoy segura que se acuerdan de eso, ¿no? Del famoso valor P o nivel de significancia estadística. Vamos a verlo, o lo van a ver ustedes ya en la próxima sesión con el doctor César Franco, eso. Así que conmigo nos vamos a quedar hasta cómo se resumen esos datos según cada tipo de variable, ¿ok? Entonces, ya lo que ustedes van a ver en la próxima sesión es esto de acá, las famosas pruebas de hipótesis, ¿no? Y para que, solo como un dato, para que ustedes sepan qué tipo de pruebas de hipótesis van a usar en sus estudios de investigación, si es que alguno lo está desarrollando, punto importante es que tiene que reconocer qué tipo de variables tiene, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La clase del día de hoy justamente reconocer qué tipo de variables tengo en mi estudio, para que en base a ello yo sepa, ok, de acuerdo a este tipo de variables voy a aplicar la prueba T de Student, la O de Manguina, de Hanover, Kruskal-Wallis o etc. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante que tienen que saber. Entonces, y la otra sesión que la van a ver conmigo es ir un paso mucho más hacia adelante y ya no quedarnos solamente en decir si hay diferencia estadísticamente significativa o no hay diferencia estadísticamente significativa a través de las pruebas de hipótesis, sino que vamos a ir un paso más hacia adelante para ver y cuantificar. Ok, ya sé que hay diferencias,
¿no? Ya sé que hay diferencias según lo que me decía la prueba de hipótesis o esta prueba estadística, pero ¿qué tanto es esta asociación entre asma y caries dental? ¿Qué tanto es esa asociación? ¿No? ¿Qué tanto es esa fuerza de asociación o cómo es la dirección de esta asociación? ¿No? Eso se va a determinar a través de los modelos de regresión. A través de los modelos de regresión yo voy a determinar esto. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la otra sesión. Realmente por el tiempo que tenemos vamos a hacer algo sencillo en relación a eso porque es un tema medianamente complejo, pero, pero vamos a sintetizarlo y que pueda ser entendible por ustedes cuando ustedes se enfrenten a la lectura de este tipo de modelos. Entonces, de acá hemos hecho un breve recordaris de lo que es un poco de diseño de estudio, del reconocimiento de la estructura de sus preguntas y así como también de lo que ve la estadística descriptiva y cómo esto se traduce en las medidas de resumen que nos presentan a través de las tablas y a través de los gráficos. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a identificar primero, qué es una variable y qué tipos de variables tenemos. Recordemos que les decía que esto es algo importante. Entonces, nosotros tenemos que la variable es una característica, un atributo que se le da a algo, ¿no? Que se le da a algo y que puede adquirir diferentes valores, ¿ok? Aunque suene por ahí muy obvio, ¿no? Lo opuesto a una variable es una constante. Entonces, ustedes realmente tienen que identificar qué variables tienen en su estudio de investigación, porque no todos son variables. Recuerden que la característica de una variable es que obviamente varíe, ¿no? Que adopte diferentes valores, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Ejemplo, si ustedes tienen un estudio que tiene este objetivo, evaluar si el tratamiento ortodóntico fijo es un factor de riesgo de recesiones gingivales en mujeres. ¿Okay? Ustedes quieren saber si es que el tener este tratamiento ortodóntico fijo podría conllevar a que las mujeres tengan mayor riesgo de tener recesiones gingivales. ¿Ok? Pregunta, ¿sexo en esta pregunta es una variable? ¿Ustedes lo tipificarían en su estudio de investigación como una variable? ¿Qué me dirían? No, porque no variaría, pues. Exacto, en este caso no, sexo no es una variable porque en el caso de mi pregunta yo solamente quiero responder esa pregunta en mujeres. Se los digo porque he visto varios estudios de investigación o tesis en los cuales a pesar de que su pregunta ya está como tal, lo tipifican como una variable en su cuadro de personalización de variables. Entonces, reconozcan realmente cuáles son sus variables, ¿ya? Para que lo puedan identificar. ¿Ok? Perfecto, entonces, ¿cuál es la clasificación de estas variables? En estadística nosotros clasificamos a las variables en dos tipos. Las variables categóricas o en algunos textos lo van a encontrar como variables cualitativas, ¿sí? También lo van a encontrar como variables cualitativas. Y por otro lado tenemos ahora las variables numéricas o también lo van a encontrar en algunos textos como cuantitativas. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de variables, entonces, las categóricas y las numéricas. Generalmente lo vamos a denominar de esta manera, como categóricas y numéricas. Si es que ustedes tienen un tipo de variable categórica, han identificado que es un tipo de variable categórica, ¿cómo van a presentar a esa variable? ¿Cuáles son sus medidas de resumen? Muy bien, a través de las frecuencias. Y cuando tienen variables numéricas, se lo van a presentar a partir de los promedios o las medias o las medianas o la desviación estándar o el rango intercuartílico. ¿Ya? Esto lo vamos a desglosar ítem por ítem más adelante.
Lo que quiero que recuerden acá es que tenemos variables categóricas y variables numéricas. Ahora, ¿qué es una variable categórica? Una variable categórica es una variable que les permite medir o que les indica la posesión de una cualidad, ¿sí? La posesión de una cualidad. Por ejemplo, sexo, condición de salud, lugar de procedencia, simplemente les va a indicar la posesión de algo, de una cualidad, en este caso, sexo, femenino, masculino. Condición de salud, sano o paciente con enfermedad. Lugar de procedencia, no sé, Lima, Ate, Vitarte, La Molina, no sé, ¿ya? Lugar de procedencia, entonces indica la posesión de algo, ¿ok? Eso es una variable categórica. Ojo, hay un proceso en estadística que se denomina categorización, que es cuando algunas variables numéricas se categorizan. Ahora, ¿por qué se categoriza? Es todo un tema de discusión. Se entiende que hay una justificación de por medio del por qué como investigador yo categorizo una variable. Algo muy conocido es, por ejemplo, categorizar edad, ¿no? Edad por sí sola es una variable numérica, ¿no? Porque les indica la cantidad de algo, no es una medida cuantitativa como tal. Pero en gran parte de las investigaciones lo categorizan, por ejemplo, según grupos etarios, ¿no? Porque les interesa ver qué es lo que pasa según ciertos grupos de edades, ¿no? Entonces lo categorizan. Para categorizar ustedes tienen que tener una razón o una justificación del por qué estoy categorizando a esta variable que era inicialmente numérica. Ojo, eso es algo que se pregunta normalmente cuando ustedes están disertando su tesis o en alguna investigación. Entonces, este proceso de llevar a una variable numérica a que sea categórica, como por ejemplo los grupos etarios, se denomina categorización, ¿sí? Este proceso se denomina categorización. Entonces, esta variable que era numérica ahora va a ser una categórica, ¿ok? Por si acaso. Así como también el nivel socioeconómico muchas veces es categorizado. Se utilizan distintos scores. Hay distintos scores a nivel mundial en donde se evalúa el índice o el nivel socioeconómico y se categoriza, ¿no? Se categoriza en nivel A, B, C, D y E, por ejemplo, o nivel socioeconómico bajo, medio, alto, ¿no? Entonces, de lo que era una variable de alguna manera numérica, se categoriza en esos grupos. ¿Ya? Entonces, este proceso se denomina categorización. Ahora, las variables categóricas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Las dicotómicas y las politómicas, ¿sí? Las dicotómicas son aquellas variables categóricas que se van a dividir o que adoptan solo dos valores. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino. Condición, vivo, muerto. Solamente está adoptando dos valores en este caso. Por ejemplo, en mi caso, tener asma. En ese caso yo lo estaba clasificando como sí y como no tener asma. Entonces, ¿qué tipo de variable sería esta? Sería una variable categórica dicotómica, ¿sí? Porque solamente adopta dos valores. Solamente puede adoptar dos valores. O tiene asma o no tiene asma. Las variables politómicas son aquellas que pueden adoptar más de dos valores, ¿sí? Por ejemplo, severidad de dolor. En este caso, severidad de dolor se está clasificando como leve, moderado y severo. Entonces, en este caso, el dolor se está categorizando en tres categorías, ¿sí? Ya. En este caso yo tengo tres categorías, por lo tanto esta variable sería una variable categórica politómica. Ya, sería una variable categórica politómica. Grado de instrucción, igual, yo tengo ¿cuántas categorías acá? Primaria, secundaria, superior incompleta, superior completa. Tengo en este caso 4 categorías. Ok, eso es una variable categórica politómica. ¿Ya? Categórica politómica.
Entonces, en resumen, ustedes hasta el momento han aprendido que es una variable categórica y que esa variable categórica puede ser dicotómica y puede ser politómica, así como también han aprendido del proceso que se denomina categorización, que es cuando una variable numérica se transforma a una variable categórica por alguna decisión justificada del investigador. ¿Ok? Hasta el momento estamos bien hasta ahí. Ya saben, si tienen alguna pregunta me la pueden levantar su mano o por el chat. Por ejemplo, en este caso, vamos a verlo rápidamente antes de su receso. En este caso, nosotros tenemos que, eso es un estudio en el cual se evaluó la influencia a largo plazo del uso de retenedores linguales fijos en el desarrollo de recesión gingival, ¿no? Esto es un estudio, nos menciona, de cohorte longitudinal y retrospectivo, ¿no? En este caso quieren evaluar si es que el uso o la influencia a largo plazo del uso de estos retenedores linguales conlleva el desarrollo de recesiones gingivales mandibulares, ¿no? Eso es lo que está queriendo comparar, o en este caso evaluar. Entonces, los estudios de investigación nos van a presentar su información, ¿no? La información que han recolectado, como les mencionaba, a través de de las tablas. Entonces, lo que quisiera que vean solamente de esta tabla es que en esta tabla nosotros tenemos diferentes variables que los investigadores han recolectado, ¿no? Las variables conocidas son, en este caso, sexo, género, la edad, duración del tratamiento y otras variables relacionadas más ya al campo de ortodoncia, ¿no? Entonces aquí lo que nos están presentando es información sobre cómo ha sido categorizada o se ha evaluado cada una de estas variables. Por ejemplo, en el caso de género, nosotros acá tenemos dos categorías, ¿no? Mujer o varón, ¿no? Mujer o varón, mujer. Entonces tenemos dos categorías. ¿Qué tipo de variable sería esta? Sería una variable categórica de tipo dicotómica, ¿sí? En este caso, edad, ¿no? Edad acá me está presentando como tal diferentes medidas de edad y acá tienen diferentes valores en el cual nos proporcionan información en la parte inferior de la tabla. Cuando ustedes lean una tabla, hay que evaluar acá qué significa este T0, T1 y T5. Entonces aquí el T0 significa antes del tratamiento, ¿no? Y el T1 y el T5 ya es después como tal del tratamiento, ¿no? Entonces, como tal, esta variable de edad, como ustedes pueden ver, lo están presentando con media y desviación estándar. SD significa desviación estándar, que está acá abajo, ¿no? Está tipificado también en la tabla. Entonces, en este caso, tendríamos otro tipo de variable que es la variable numérica, ya que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos, en cuanto a variables categóricas, el sexo o el género. Por ejemplo, la clasificación de Angle también tenemos que lo ha dividido en tres categorías: clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Sí? Bien, doctores, vamos a tener un receso de unos 10 minutos y volvemos a la sesión. Les voy a compartir otro enlace porque ya se va a ir, creo que, esta sesión del Meet. ¿Sí? En 10 minutos volvemos. Gracias. De intervenciones, uno con el autoligado y otro con los brackets convencionales. Pero lo que quiero que vean acá es, fíjense en esa primera columna donde tenemos la lista de variables que los investigadores han recolectado de información, ¿no? Tenemos en este caso edad, sexo, tenemos acá esta variable en el cual igualmente, ¿no? Nosotros vemos que acá igualmente lo han evaluado en dos categorías, ¿no? Y la clasificación de Angle, en el cual también tenemos tres categorías. Entonces ya ustedes saben que esto es igualmente una variable categórica dicotómica y una variable categórica politómica, porque lo han dividido en tres. Toda esta parte lo vamos a ver en la sesión que sigue, ahorita mismo, ¿ya? Cómo son las medidas de resumen de una variable categórica y cómo es la medida de resumen de
las otras variables que son las variables numéricas. Hasta este momento solamente estamos reconociendo los tipos de variables que tenemos en una investigación. ¿Ok? Bien, vamos a ir entonces al otro grupo de variables que son las variables numéricas o cuantitativas, si lo desean denominar de esa manera. ¿Ok? ¿Qué es este tipo de variable? Esta variable numérica les va a dar una medición porque les va a dar la idea de una cantidad, ¿no? Mide una cualidad respecto a una cantidad sobre algo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos como ejemplos a las famosas edad, talla, peso, ¿no? Son variables de tipo numérica porque les va a dar la idea de una cuantificación, de una cantidad respecto de algo. En este caso, respecto a edad, respecto a la cantidad de años, talla, igualmente peso, cantidad respecto a los kilogramos. Entonces, eso es lo que vendría a ser una variable numérica, ¿no? Si una variable les da, cuantifica algo, les da la idea de una cantidad respecto de algo, estamos frente a una variable numérica. Ojo que esto es muy importante porque muchos confunden algunas otras variables que se presentan como números, ¿ok? Se presentan como números, pero no da la idea de alguna cuantificación o cantidad respecto de algo, como son, por ejemplo, el grado de quemadura, ¿no? En este caso, el grado de quemadura, si bien es cierto, como tal se escribe con números, grado de quemadura 1, 2 y 3, ¿sí? En este caso, estamos frente a una variable categórica politómica, ¿ok? Porque en este caso, una variable categórica, recuerden que les daba la idea de una cualidad respecto de algo. En este caso, los pacientes tipificados con un tipo de grado de quemadura tipo 1 están dentro de esta categoría, ¿no? Donde el grado de quemadura se circunscribe en lo que es la epidermis. Grado de quemadura tipo 2 ya es un poco más profundo, dermis, grado de quemadura tipo 3 ya es mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, en este caso, a pesar de presentarse como números, no son variables numéricas, sino que es una variable categórica de tipo politómica porque tiene 3 categorías, ¿ok? Igualmente con lo que son fechas de nacimiento o años de nacimiento. Por más de que se tipifiquen como números, la variable como tal no les da la idea de una cuantificación de algo, sino que es simplemente una cualidad respecto de alguien, ¿no? Tal persona nació en tal año, ok, ¿no? Es una cualidad respecto de esta persona, este año de nacimiento en el cual se está presentando este dato. ¿Ok? Entonces no confundir con ese tipo de variables. Ahora, las variables numéricas se dividen en dos tipos igualmente. Tenemos las variables numéricas discretas y tenemos las variables numéricas continuas. Fácil como decirlo de esta manera. La variable numérica discreta es aquella variable que se va a presentar únicamente a través de valores enteros. Solamente adopta valores enteros. A estas variables numéricas discretas también se le denomina como variables de conteo. Entonces, si ustedes tienen una variable numérica que solamente puede adoptar valores enteros, estamos frente a una variable numérica discreta. ¿A qué me refiero con eso? Ejemplos. Número de camas de un hospital. Ustedes solamente pueden tener 1, 2, 3, 4 camas. Solamente puede adoptar valores enteros. No puede haber cama y media. ¿Okay? Igual, número de tratamientos. No puede haber 2 tratamientos y medio. ¿No? Entonces, como tal, la variable se tipifica de esta manera. Solo adopta valores enteros. Una variable numérica continua sí puede adoptar un número infinito de valores dentro de un rango, ¿no? Porque puede también tomar formas de decimales, ¿ok? Entonces, dentro de un rango puede adoptar un número infinito de valores, ¿no? Por ejemplo, peso, ¿no? Peso. Esta variable peso se puede subdividir, ¿no? Y nosotros normalmente lo calculamos en kilogramos, pero dentro de kilogramos también tenemos a los gramos, a los miligramos y así, etcétera, ¿no? Se puede subdividir. Lo mismo, temperatura,
¿no? Lo mismo con temperatura, perdón. Y lo mismo con otras variables como edad, que puede ser en años, pero también se puede dividir a meses, a días, o sea, tiene subdivisiones como tal, ¿no? A diferencia de las variables discretas, de las numéricas discretas, en las cuales solamente pueden adoptar valores enteros. ¿Okay? Entonces, esa es la clave para que ustedes diferencien entre una variable numérica discreta de una variable numérica continua como tal. ¿Ok? Entonces, lo mismo, vamos a tratar de identificar este tipo de variables dentro de los estudios de investigación, ¿no? Para este mismo estudio que estábamos viendo, en el cual era un estudio de corte, en el cual querían evaluar la relación entre el uso de estos retenedores y las recesiones gingivales. Ya hemos identificado que sexo es una variable categórica dicotómica, ¿ok? En este caso, fíjense, edad. Edad acá vendría a ser una variable numérica. Como tal, es una variable numérica continua, ya que la edad se puede subdividir como tal, ¿no? Podemos tener 5 años, pero esto sí lo podemos dividir a meses, lo mismo a días, de días a horas, etcétera, ¿no? Recuerden, no solamente va a adoptar valores como tal enteros, sino que tiene subdivisiones dentro de un mismo rango. Igualmente con otras variables, como en este caso duración de tratamiento. Duración de tratamiento es una variable también numérica, como tal numérica continua, ¿no? Y así lo mismo, les pido que realicen este mismo ejercicio para reconocer los diferentes tipos de variables que puedan haber. Entonces vamos a ir viendo otros ejercicios adicionales para que ustedes lo puedan ver. Miren, el caso inicial que les puse sobre esto de la obesidad y el tratamiento ortodóntico, justamente lo saqué de un estudio de investigación que se publicó, me parece que el 2021, me parece. De ahí les puedo compartir los estudios en donde se evalúa esto, ¿no? A partir de un estudio de cohorte prospectiva, bueno, en el cual evaluaron si es que la obesidad estaba asociada con tener malos resultados del tratamiento de ortodoncia. Entonces, dentro de este estudio nos presentan una tabla de características de los pacientes que han incluido, ¿no? Entonces, aquí nos va a presentar algunas variables, como pueden ver en esta primera columna. Nos presenta acá dice, ¿no? Edad en años. Entonces, edad, ok. ¿Qué tipo de variable era? Era una variable numérica continua, ¿cierto? En este caso, esta tabla se los he presentado porque otra forma en la cual también se presentan estos datos en las tablas es a partir de, o es de esta manera, fíjense. Esta variable, ¿qué tipo de variable creen que es? Male, que significa varón. Ojo que este estudio se ha hecho en varones y mujeres, ¿ah? Se ha hecho en ambos. No es que solamente se ha hecho en varones. ¿Qué tipo de variable, qué variable es esta y qué tipo de variable creen que es? ¿Qué tipo de variable creen que sea esto? No sé si voy a borrar el otro. Este de acá, male, que significa varón. Esta es la variable sexo, doctores. Esta es la variable sexo que se divide, como les he dicho, el estudio se realizó en varones y mujeres. Entonces acá son varones y mujeres. Esta es una variable categórica dicotómica. Les presenté este estudio porque me pareció que es importante que ustedes aprendan a interpretar bien esto de las tablas, porque en muchas ocasiones les van a presentar los datos de esta manera. Entonces, aquí en este estudio solamente nos han presentado los datos de varones, ¿sí? De varones, pero eso no quiere decir que no haya habido mujeres, solamente que nos han presentado los datos de los varones como tal, ¿ok? Entonces, esta es como tal una variable categórica dicotómica, ¿no? Es otra forma de que algunos investigadores, bueno, les gusta presentar su información o sus datos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Acá también tenemos la variable maloclusión, que fíjense acá sí nos presentan las diferentes categorías.
En este caso, ¿cuántas categorías tenemos? En este caso tenemos 4 categorías, ¿no? Maloclusión en este caso sería una variable categórica de tipo politómica, ¿no? Entonces, aunque parezca esto tonto y me esté demorando en esto, doctores, esto es algo sumamente importante cuando ustedes vayan a identificar o vayan a elegir el tipo de prueba estadística de su estudio, tanto para la prueba de hipótesis como también en los modelos de regresión, que ustedes sepan identificar qué tipo de variable es, ¿no? Para que puedan elegir las pruebas de hipótesis respectivas, como también los modelos de regresión, ¿sí? Entonces, sugiero que, si es posible, repasen un poquito más sobre eso para que queden los conceptos más consolidados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las variables categóricas, como fíjense aquí también, edad, ¿no? Que es la primera variable que nos presenta acá, edad en años, ¿no? En este caso tenemos que edad es una variable numérica continua, ¿no? Es una variable numérica continua, porque ya saben que puede adoptar diferentes valores. Igualmente acá esta otra tabla de características, en este caso están queriendo comparar los brackets autoligados con los brackets convencionales, ¿no? Están queriendo comparar en este caso estos dos grupos, ¿no? Pero lo que quiero que vean es esta parte de acá. Igualmente, la lista de variables, ¿no? Tenemos edad, tenemos sexo, tenemos clasificación de Angle y otras características relacionadas ya a evaluar lo que es el éxito en este caso del tratamiento de ortodoncia, ¿no? Edad, en este caso, es una variable numérica continua, sexo es una variable categórica dicotómica, clasificación de Angle, variable categórica politómica, ¿no? En este caso solamente se ha dividido en 3 categorías, ¿ok? Entonces, este es otro estudio en el cual evalúan la asociación entre el tratamiento de ortodoncia y la enfermedad periodontal y es resultado de una encuesta, ya que se realizó una encuesta nacional. Y fíjense aquí la cantidad de información que le da en cuanto a tipos de variables, ¿sí? En este caso primero tenemos edad, y en este caso es una variable numérica continua. Igualmente, fíjense, nuevamente, en este caso, nuevamente la variable sexo se le está presentando solamente con los datos de los varones, ¿ok? No quiere decir que solamente se haya realizado en varones. Esta variable es una variable categórica dicotómica, que es sexo, solo que algunos investigadores lo presentan de esta manera, ¿sí? Solamente presentando ya sea los datos de mujeres o ya sea los datos de varones, ¿sí? Para presentarnos acá sus medidas de resumen. Ojo, esta otra variable aquí sí nos presenta la variable de educación con todas sus categorías, ¿no? En este caso tiene 4 categorías y nos está presentando esta variable, que sería una variable categórica politómica. ¿Ok? Lo mismo sería con las otras variables, ¿no? Para que ustedes puedan reconocerlo. Por ejemplo, acá, fíjense, frecuencia de cepillado dental por día. Y aquí lo está dividiendo en 3 categorías, ¿no? En relación a lo que es la frecuencia del cepillado dental por día. Si es 1 vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día. ¿Sí? Esto es una de las características que yo les decía en relación a qué tipo de variable es. Y sobre esto hay bastante confusión. Si yo les pregunto qué tipo de variable es, ¿qué me dirían? ¿Es una variable numérica? ¿Es una variable categórica? Bueno, ya, sí. Creo que categórica politónica. Ajá. Sí, gracias, doctora. Sí, de hecho, en este caso, este tipo de variable es una variable categórica politómica, aunque no lo crean, porque una variable numérica tiene la característica de que puede adoptar muchos valores, tiene un conjunto de valores en los cuales esta puede adoptar, y recuerden, les da la idea de la cantidad de algo. Si bien es cierto, acá puede parecer confuso, porque si me da datos de 1 vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día, podría indicar cantidad de algo, podría, no les da como tal una gran variabilidad en cuanto a los valores que puede adoptar. Una variable numérica, por ejemplo, edad, adopta
bueno, no infinitos, pero adopta muchísimos valores, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 80 años, muchos valores que puede adoptar esa variable. En este caso solamente tenemos 3 valores que pueden adoptar, o una vez al día, 2 veces al día, o 3 veces al día. Son esas cositas adicionales que a veces por tiempo uno no lo explica de manera tan detallada porque el tiempo es muy mezquino. Entonces, 2 horas para ver toda esta estadística descriptiva a veces es complicado, pero sí les quiero dar ese dato a quienes quieran ir un poquito más allá de explorar este tipo de cuestiones adicionales, por así decirlo, en estas variables. Pero yo quiero que se queden con esa idea, ¿no? Cuando adoptan múltiples valores, les da la idea de una cantidad, estamos frente a variables numéricas. Si no es el caso, en este caso solamente adopta 3 valores, ¿no? Sería una variable categórica politómica, como bien lo han mencionado por ahí. Bien, doctores, entonces hemos visto esta primera parte en la cual hemos identificado variables categóricas, variables numéricas, ¿ok? Categóricas, dicotómicas, politómicas, variables numéricas que pueden ser discretas, aquellos que solo adoptan valores enteros, y valores continuos, aquellos que adoptan diferentes tipos de valores, infinitos números de valores dentro de un rango de información, ¿no? Puede adoptar los decimales. También tenemos la clasificación de variables según su escala, ¿ya? Según su escala de medición, las variables se pueden clasificar como nominales, ordinales, de intervalo o de razón. ¿Ok? Vamos a verlo esto rápidamente. Entonces, las variables se van a clasificar en base a la naturaleza de la información que guardan estos. Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de escalas con las cuales nosotros trabajamos en estadística. La nominal, ya la escala nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón, ¿no? Entonces, cada una de estas escalas me permite trabajar con determinados operadores matemáticos, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas. La escala nominal es, de alguna manera, la más sencilla, ¿no? Como tal, esta escala no me da una jerarquía entre los valores que adopta, ¿no? Como tal, no me da eso. Entonces, los valores solamente se van a diferenciar por el nombre. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino. No hay ninguna jerarquía entre ambas categorías, ¿no? No hay ninguna jerarquía entre ambas categorías. Por lo tanto, solamente se están diferenciando por el nombre. Entonces, en este caso tenemos que es una variable que está en escala nominal. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, aquí el único operador que admite es el de la igualdad o diferencia, ¿no? Si es que es masculino, si es que es femenino. Lo mismo con estado civil, religión, etnia, ¿no? Igualmente, ¿no? Son categorías, pero como tal no hay una jerarquía entre ellos. En la escala ordinal sí tenemos una jerarquía, doctores, ¿no? En la escala ordinal los valores sí adoptan un orden jerárquico, ¿no? La diferencia entre estos valores no es constante. Este es otro dato adicional. Quienes quieran explorar más de esto, me pueden pedir información. La diferencia entre los valores contiguos no es constante. Por ejemplo, tenemos nivel socioeconómico, ¿no? Bajo, medio, alto, ¿no? Como tal, entre las categorías sí hay una jerarquía, ¿cierto? En este caso, el nivel socioeconómico medido según diferentes variables como el índice o el índice de riqueza que tengan, el modo de vida que lleven, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una jerarquización de estas categorías, ¿no? En base a algo. Nivel educativo, igualmente, ¿no? Grado, si es que llegó a primaria, secundaria completa, superior, igualmente, ¿no? Hay una jerarquización de estas categorías, ¿no? Si es que se da esa jerarquización, estamos frente a una escala de tipo ordinal. Las escalas de intervalo, lo que en un punto clave, y seguramente ustedes lo han escuchado bastante, es cuando el valor 0 no me indica la ausencia del atributo,
¿no? O sea, el 0, y lo he puesto entre comillas, es algo convencional, pero no me indica la ausencia de algo. Por ejemplo, tener 0 grados me indica la ausencia de temperatura. No, porque existen valores negativos, ¿no? Como tal, no me indica la ausencia de temperatura, es simplemente un valor, ¿sí? Igualmente, con las notas que ustedes pueden tener en el examen, si alguien sacó 0 en la nota del examen, no quiere decir que no tenga ningún conocimiento sobre cursos en general, no quiere decir que, bueno, por X motivos, en relación a las preguntas que respondió, pues no lo respondió bien o no lo supo responder. O sea, no quiere decir que no sepa nada sobre el curso. ¿Ok? Entonces el 0 es convencional como tal, no indica la ausencia de algo. ¿Ok? En cambio, en la escala de razón, el 0 sí indica la ausencia de ese atributo. Como por ejemplo, el número de comidas al día, ¿no? Por ejemplo, o la misma edad, ¿no? La misma edad. No existe, ¿no? Pero 0 años, ¿no? Indica como tal, en teoría, la ausencia de edad, ¿cierto? Indica en teoría la ausencia de algo. Peso 0 kilogramos, tampoco existe, pero en teoría también indica la ausencia de algo. A diferencia de las otras variables que les mencionaba, como temperatura, en donde el 0 no indica la ausencia de un atributo como tal, en este caso de temperatura, sino que es más convencional. Usualmente las escalas de medición se dividen en escalas de medición, las de nominales y las ordinales para las variables categóricas, ¿ok? Y para las variables numéricas en escala de intervalo y escala de razón, ¿ya? Eso es lo que pasa convencionalmente. Pero ojo, algunas variables numéricas pueden estar en escala ordinal, como algunas escalas o algunos puntajes. Igualmente, si desean explorar más sobre esto, me pueden pedir información, ¿ok? Pero siempre hay una excepción por ahí a la regla, ¿ok? Entonces, las variables categóricas generalmente están en escala nominal u ordinal, y las numéricas en escala de intervalo o de razón, ¿ya? Pero esta es la excepción en cuanto a las variables numéricas. Algunas de las variables numéricas, especialmente los scores o los puntajes, pueden estar en una escala ordinal, ¿ok? Por si acaso. En este caso, bueno, ya les voy a dar de una vez por cuestión desde el tiempo, algunos ejemplos. En este caso, la temperatura como tal es una variable numérica continua y su escala de medición es intervalo, ya que les había dicho que acá el 0 no indica la ausencia de temperatura, sino que el 0 es más convencional. Edad, en este caso, es una variable numérica continua y su escala de medición es de razón, ¿no? Número de tratamientos es una variable numérica discreta, recuerden, es una variable numérica discreta porque adopta solo valores enteros, ¿sí? Valores enteros. Números de tratamientos, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Su escala de medición en este caso de razón. ¿Por qué? Porque 0 tratamientos sí me indica la ausencia de, en este caso, de algún tratamiento, la ausencia de un atributo. ¿Ok? Lo mismo con las otras variables que les presento acá, ¿ya? Ahí se los dejo para que lo puedan ver. Hay otros tipos de variables que ya son más en relación a lo que es investigación, variables independientes, las variables dependientes, las confusoras y algunas modificadoras de efecto, que en algún momento lo hemos conversado. Aparte de las variables que son de mi interés, también hay otras covariables en los cuales yo también recolecto información para responder esta pregunta de si el asma está asociada a la caries dental. Entonces, en los modelos de regresión, y ya les voy adelantando algo, es importante identificar aquellas variables que puedan ser confusoras. Confusoras porque me van a de alguna manera interferir en la pregunta que yo estoy queriendo responder si es que no ajusto, si es que no controlo por estas variables. Por decirlo en términos sencillos, me van a causar confusión si yo no controlo por estas variables
para dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Okay? Entonces, para eso, ustedes tendrían que identificar qué variables confusoras existen para la pregunta de investigación que tengo y sobre estas trabajar. ¿Okay? Eso es lo que se hace en los modelos de regresión. Ok, hasta el momento hemos visto los tipos de variables que hay, ¿ok? Qué escalas de medición tenemos, pero hasta ahorita no hemos visto cómo voy a presentar esos datos. O sea, yo ya sé que es una variable categórica, una variable numérica, sé las escalas de medición, pero ¿cómo voy a presentar una variable categórica, por ejemplo? O una variable numérica. ¿Cómo lo voy a presentar? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes identificaron ya que tienen una variable categórica, por ejemplo, sexo, por ejemplo, caries dental, sí o no, o asma, sí o no, no es una variable categórica dicotómica en ese caso, ¿cómo voy a presentarlo? Las medidas de resumen para las variables categóricas es a través de las frecuencias, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta lo que les va a dar es el número de veces que el evento ocurre. Y la frecuencia relativa es el número de veces que ocurre un evento en relación con el número de veces que pudo ocurrir. Ahora, ¿esto cómo se traduce? Vamos a verlo en la práctica. Ejemplo en este caso, recordar esta definición sobre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pero lo vamos a ver más con un ejemplo. Entonces aquí vamos a verlo con, en este caso, sexo, ¿ya? Fíjense aquí. Vamos a ver lo que es sexo, en este caso tenemos varones y mujeres, ¿ok? Y vamos a verlo solamente con este grupo, fíjense. Esta es la medida de resumen como se está presentando esta variable categórica. Les había dicho que la forma como se presenta es en base a frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas, según la definición, vendría a ser la cantidad de veces que ocurre algo, ¿no? Que ocurre el evento. En este caso, ¿cuántos varones tenemos en este grupo? Ah, lo que me está diciendo acá es que tenemos 24 varones. Son 24 varones en este grupo. ¿Y cuántas mujeres tengo? Son 24 mujeres en este grupo. ¿Okay? Entonces, en total, ¿cuántos tenemos? 48. Recordemos ahora cuál era la definición de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era la cantidad de veces que ocurre en un evento sobre la cantidad de veces que pudo ocurrir. Es decir, la frecuencia relativa vendría a ser el porcentaje. La frecuencia absoluta vendría a ser en este caso la cantidad de veces, en este caso la cantidad de varones y cantidad de mujeres. ¿Ok? Entonces, esta primera columna de datos, por así decirlo, vendría a ser mi frecuencia absoluta y lo que está entre paréntesis la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtuvo este 50%? Fácil. Fue 24 sobre 48, que es el total de participantes, lo que me dio en porcentaje, ¿esto cuánto? 50%. De mujeres, ¿cuánto fue? 24, ¿de cuánto? De un total de 48, lo que me da un 50%. Perfecto, entonces esta variable categórica se está presentando como una frecuencia absoluta con una frecuencia relativa. Entonces, doctores, ustedes de inmediato cuando vean porcentajes ya saben que, esa es una variable categórica. Inmediatamente deben reconocer qué tipo de variables tienen. Ok, eso es una variable categórica y el porcentaje me indica la frecuencia relativa en este caso, ¿ya? Y al costado la frecuencia absoluta. Vean la diferencia, cómo se presenta una variable numérica a comparación de una variable categórica a comparación de una variable numérica como edad. Fíjense acá, lo tenemos abajo. Fíjense acá cómo se está presentando. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Lo que me interesa aquí mostrarles es cómo se presenta una variable categórica. En este caso, la variable categórica según clasificación de Angley. Los que tienen clase 1, en este caso, vendrían a ser 23, ¿no? 23 personas tienen clase 1. 23 personas de este grupo tienen clase 1. 24 personas son de clase 2 y una persona es de clase 3. Ok, estas son las frecuencias absolutas y lo que está entre paréntesis es el porcentaje. Es decir, este 23
¿Cuánto representa del total en porcentaje? Es decir, tendría que dividir 23 entre 48, que es el total, lo que me hace un 47.92%. Esta vendría a ser su frecuencia relativa. Para los que tienen clase 2, vendría a ser 24 entre 48, que vendría a ser el 50%, y 1 sobre 48, que vendría a ser el 2.08%. ¿Okay? Entonces, es así como se presentan las medidas de resumen de una variable categórica. ¿Okay? Entonces, ya saben identificar de alguna manera cómo es que se presentan estos datos. Bien, igual, fíjense acá para ver este otro caso sui generis rápidamente. Acá no se ve bien. Ya. Acá, por ejemplo, en el caso de la variable sexo, recuerden que aquí les estaba dando solo la información de varones, ¿no? Acá solamente les está dando la información de varones. Fíjense, ustedes van a ver que las variables categóricas se acompañan de esta, podría decirse de estos símbolos, que vendría a ser el N y entre paréntesis el porcentaje. ¿Qué creen que significa el N? El N vendría a ser la frecuencia absoluta, recuerden, la cantidad de veces que ocurre un evento. Y el porcentaje vendría a ser la frecuencia relativa. Entonces, aquí lo que les está presentando es, en el grupo que tiene peso normal, me está diciendo que ¿cuántos varones hay? ¿Cuántos varones habría acá en este grupo? Hay 12 varones. Exacto, ¿y cuántas mujeres? De este grupo, de los que tienen peso normal, ¿cuántas mujeres hay? ¿Lo pueden sacar? ¿Podrían 11. hacerlo? 11, ¿no? Exactamente, gracias, doctora. Exactamente. Serían 11 mujeres. ¿Por qué? Porque vendría a ser la diferencia, ¿cierto? Si yo sé que en este grupo en total hay 23 personas, que acá me está diciendo, miren, el N de los que tienen peso normal es 23, ¿ok? Y me está diciendo, como bien dijo Brenda, que acá hay 12 varones, ¿no? Porque me está presentando este dato. Entonces, ¿cuántas mujeres habría? La diferencia, habrían 11 mujeres, 11 mujeres. Entonces, aquí la frecuencia absoluta sería 11 mujeres, ¿ok? Ahora, la frecuencia absoluta de los varones, ¿cuántos serían? 12, como bien lo mencionaron. Su frecuencia relativa, ¿cuánto sería? Sería dividir, ¿no? 12 entre el total, que es 23, y eso les va a dar el 52%. Si ustedes quieren saber la frecuencia relativa de las mujeres, tendrían que dividir 11 entre 23, ¿no? Y les va a dar la diferencia, que seguramente es 48. Porque vendría a ser la diferencia igualmente, ¿cierto? La diferencia, porque ambos tendrían que sumar 100%, ¿no? Así como acá, por ejemplo, fíjense acá, sexo, varones y mujeres, ambos suman 100%. ¿Sí? Las frecuencias relativas de ambos obviamente tendrían que sumar 100%, ¿sí? Entonces, eso también es importante que identifiquen y sepan leerlo en una tabla, ¿ok? A ver dónde se encuentra el 100% como tal, en este caso. Ya lo vamos a ver, igualmente vamos a ir viendo más adelante algunas otras variaciones que pueden haber en la presentación de las tablas para que sepan, porque de esto depende la interpretación de sus datos, ¿ok? Cuando ustedes lo redacten o redacten sus resultados. Entonces, lo mismo sería para las otras variables categóricas. Perfecto, entonces, ¿cuáles son las medidas de resumen de las variables numéricas? Ya hemos visto que las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Pero, ¿cómo se presentan las variables numéricas? Ok, ahí ya entramos a un campo un poquito más avanzado en estadística, ¿ok? Cuando tenemos una variable numérica, ahí hay que hacer un poquito más de cosas, de evaluación, para poder determinar cómo presento esos datos de estas variables numéricas. Es un poquito más complicado que las variables categóricas, ¿ok? Pero vamos a verlo. Las variables numéricas en sí se van a presentar a través de una medida de tendencia central acompañada de una medida de dispersión.
Ok, de aquí lo único que quiero que comprendan es que una medida de tendencia central, como su nombre lo dice, medida de tendencia central, es aquel valor que les va a indicar cuál es el valor que les va a representar mejor a sus datos. Ese valor medio que les va a representar mejor a sus datos, o ese valor central. ¿Okay? Y la medida de dispersión lo que les va a indicar, como su nombre lo dice, qué tanta variabilidad hay en sus datos con respecto a ese valor central. ¿Qué tanta variabilidad hay en sus datos? ¿Ok? Vamos a verlo con ejemplos igualmente para que se pueda comprender. Dentro de lo que son las medidas de tendencia central, que recuerden que es esa medida que les va a indicar el valor central de su conjunto de datos, nosotros tenemos a dos representantes. El promedio o la media, que es lo mismo, y tenemos a la mediana. ¿Ok? Principalmente tenemos a esos dos, que es lo que vamos a ver ahora. El promedio o la media, que eso estoy segura que todo el mundo lo conoce. ¿Qué es el promedio o la media aritmética? Es este valor que va a ser resultado del promedio de sus datos, ¿no? Entonces, esta medida, ¿no?, va a representar el centro o esa medida central, medida resumen central de sus datos, de esa variable numérica, ¿ok? Tiene una desventaja, y quiero que esto lo guarden hasta unas diapositivas más adelante, que está afectada por valores extremos. Esa es su desventaja. O sea, si en sus datos respecto a su variable numérica, por ejemplo, edad, ¿no?, tienen algún valor extremo, la media ya no va a ser una medida adecuada para representar el resumen de su variable edad, porque lamentablemente se afecta cuando hay valores extremos. ¿Cuál es la alternativa entonces cuando hay valores extremos? Me preguntarán. Entonces en ese caso, si ustedes tienen valores extremos, la alternativa es presentarlo con la mediana. ¿Ok? Entonces aquí, ejercicio súper sencillo. ¿Cómo se calcula la media? Eso es algo súper sencillo. Si yo quiero calcular el promedio de este conjunto de valores, que vamos a suponer que sea edad, que sea la variable edad, ¿no? ¿Cómo se calcula la media o el promedio? Pues simplemente sumo todos estos valores, lo divido entre el número o la cantidad, que en este caso sería 7, y saco el promedio. Súper sencillo, ¿no? Es así como se calcula la media o el promedio de una variable, en este caso edad. ¿Ok? ¿Qué es una mediana? Entonces, ya hemos visto hasta el momento la media. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es una medida que también, ojo, es una medida que les va a indicar el valor central de su conjunto de datos, pero que se va a usar cuando ustedes tienen valores extremos, ¿ya? Cuando tienen valores extremos se va a usar la mediana como tal. ¿Y qué es esta mediana? ¿Qué es esta mediana? Es una medida de tendencia central, ¿ok?, que va a dividir a su conjunto de datos, luego de ser ordenados de menor a mayor, lo va a dividir va a dividir a sus datos por la mitad, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen estos 7 valores, que los he ordenado en este caso de menor a mayor, la mediana de este conjunto de valores sería 4. ¿Por qué sería 4? Porque este 4 está dividiendo a todos sus valores por la mitad. Antes de este 4, ¿cuántos valores tengo? Tengo 3. Después de estos 4, ¿cuántos valores tengo? Tengo 3 valores. Entonces, está dividiendo su conjunto de datos por la mitad. Vamos a dar un ejemplo también de esto. Calculemos la mediana de este conjunto de valores igualmente. Vamos a suponer que tenemos este conjunto de personas con estas edades, ¿ok? Y quiero calcular en este caso la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar los valores. Recuerden que por definición, en la mediana primero tengo que ordenar los valores. Luego que he ordenado los valores, tengo que ubicar el valor central. ¿Cuál sería el valor central en este caso? Sería 14, porque me divide por la mitad a mi conjunto de valores. En este caso, son 7 valores, donde el 14 me está dividiendo, es el valor que divide por la mitad a este conjunto de valores.
Y ustedes se preguntarán, ok, pero ¿qué pasa si yo tengo una cantidad de valores que es par? Como en este caso. Ordeno primero mi conjunto de valores, recuerden que es lo primero que tienen que hacer. Bueno, esto lo hace rápidamente el programa estadístico, pero acá lo que quiero es que comprendan la definición un poco. Luego ubican el valor central. ¿Cuál sería en este caso el valor central? Como en este caso yo no tengo un único valor central que me va a dividir los datos por la mitad, lo que yo tengo son dos valores. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, hacia la izquierda hay 3 valores, hacia la derecha hay 3 valores. Lo divide por la mitad. Pero ¿cuál vendría a ser la mediana? Vendría a ser el promedio de estos dos valores. O sea, sería 12 más 13 entre 2. Sería 12.5 en este caso la mediana. ¿Ok? Entonces, en este caso, la mediana se sacaría con un promedio. ¿Ya? Pero lo que quiero que comprendan acá es que la mediana se va a emplear principalmente cuando ustedes tienen valores extremos, ¿sí? Cuando tienen valores extremos, la mediana va a ser esa medida de tendencia central que va a representar mejor a sus datos, ¿ok? A comparación de la media. Quiero que se guarden ese término de valores extremos, porque veamos acá con un ejemplo. Este gráfico de acá se denomina histograma. Esto es una salida de Stata en el cual nosotros tenemos los diferentes valores de glucosa de esta población, ¿ya? Entonces, fíjense, quiero que lo vean solo gráficamente. Acá tenemos a la media y aquí tenemos a la mediana de este conjunto de valores, ¿ok? Podría decirse que están más o menos cercanas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si yo agrego un valor extremo? Fíjense acá, agregué este valor que está acá, fíjense acá, este valor que antes no estaba acá, lo he agregado. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un valor extremo? La media va a tender a ir hacia ese valor extremo. O sea, va a tender a ir hacia ese valor extremo. Pero ¿qué pasa con la mediana? Como solamente se ha agregado un solo valor adicional, porque acá solamente se ha agregado un dato adicional, la mediana va a ser mucho más robusta, se va a mantener, porque recuerden que por definición la mediana es el punto medio luego de ordenar a su conjunto de valores. ¿Okay? En cambio, la media era el promedio. Entonces, ya si tienen un valor extremo, ¿no? Que tienen en este caso va a afectar o va a alterar grandemente a sus datos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando hay valores extremos, lamentablemente el promedio o la media no es la mejor medida que va a resumir a su conjunto de datos. Porque vean acá dónde se están concentrando más los datos. ¿Ustedes creerían que la media que está por acá vendría a ser una medida de resumen exacta para este conjunto de datos que ustedes tienen? No. ¿Por qué? Porque se ha ido más hacia el lado derecho. La mediana vendría a ser la mejor medida de tendencia central para representar a sus datos. ¿Ok? Entonces, resumen. Cuando ustedes tienen valores extremos, su mejor medida de tendencia central es que lo presenten con la mediana. Si no tienen valores extremos, la mejor medida de tendencia central vendría a ser la media. ¿Ok? Ahora, la medida de tendencia central tiene que estar acompañada de una medida de dispersión. Ahora la pregunta es, ¿qué medida de dispersión usan? Esa es la siguiente pregunta. Y ahí como medida de dispersión tenemos a la desviación estándar, que es la que va a acompañar a la media. O sea, si ustedes eligen como medida de tendencia central a la media, esta indefectiblemente va a ir acompañada de la desviación estándar, por el famoso signo más menos. Entonces, inmediatamente ustedes, cuando vean que una variable se está resumiendo con el más menos, intuyan de que esa variable se le está presentando como media y desviación estándar. ¿Okay? Si ya ven el signo más menos, indican, ok, acá me está presentando los promedios y la desviación estándar de esa variable. ¿Qué es la desviación estándar? Me va a indicar
qué tanta es la variación de los datos con respecto al promedio, con respecto a la media. Matemáticamente se calcula de esta manera. Ahí se los dejo si lo quieren ver más cómo es que se calcula la desviación estándar, tanto de la población como de la muestra, para que puedan ahondar un poquito más si desean. ¿Ok? ¿Qué es el rango intercuartílico? Es otra medida de dispersión, pero en este caso el rango intercuartílico es una medida de dispersión que va a acompañar a la mediana. Entonces, si ustedes ven una variable que se resume con mediana y rango intercuartílico, ustedes inmediatamente ya deben estar pensando, ok, entonces en este caso esa variable tuvo valores muy extremos, ¿no? Por eso es que se me está presentando la información con mediana y rango intercuartílico. ¿Okay? Siempre la mediana se acompaña del rango intercuartílico y siempre el promedio o la media se acompaña de la desviación estándar. Recuerden eso. ¿Okay? ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, o también denominado el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el percentil 75? Estos percentiles son medidas de posición. Son medidas de posición que me va a indicar ¿qué cosa? Me va a indicar, acá lo he puesto, el percentil 25 me va a indicar debajo de este valor cuánto es el porcentaje de valores que tiene. Es decir, si el percentil 25 se encuentra acá, recuerden que primero tengo que ordenar los valores de menor a mayor. Cuando yo presento medianas, se ordenan primero los datos de menor a mayor. Eso es algo fundamental que se tiene que hacer primero. Luego de eso, yo puedo determinar cuál es el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Qué es el percentil 25? Es una medida de posición, es un valor, ¿ok?, que les va a indicar, debajo de estos, van a contener al 25% de los datos de su variable, por ejemplo, de edad, al 25% de datos de su variable. Percentil 75 por defecto, ¿qué sería? El percentil 75 es el valor por bajo del cual, o sea, debajo del cual, hacia abajo, debajo del cual, caen o contienen el 75% de sus datos. ¿Qué es el percentil 50? Es una medida de posición que les va a indicar debajo de este valor va a contener al 50% de sus datos y encima de este valor va a contener obviamente también al 50% de sus datos. Es decir, divide a sus datos en dos mitades. ¿Eso a qué les hace recordar, según lo que he conversado con ustedes? Que el percentil... ¿La media? ¿Segura que es la media? Sería la mediana, ¿sí? Recuerden, en este caso vendría a ser la mediana. La mediana era el valor que luego de ordenar mis datos de menor a mayor, era el valor que me dividía a mis datos en dos mitades. Es decir, debajo de este valor está el 50% de los datos y encima de este valor tengo el 50% de los otros datos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la mediana es igual al percentil 50. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ténganlo eso en cuenta. ¿Ok? Y esto va de la mano con este gráfico que estoy segura que ustedes han visto, que es el gráfico de caja y bigotes. ¿Ok? En el gráfico de caja y bigotes lo que les va a presentar es que el límite superior de esta caja es el famoso percentil 75. Por definición que les dije, debajo de este percentil se encuentra el 75% de los datos, 75% de los datos. Y por arriba, obviamente, ¿cuánto estaría? El 25% de los datos, ¿cierto? La línea media de este gráfico de caja y bigotes, ¿qué es? Es la mediana, o también llamado percentil 50. ¿Qué quiere decir? Que debajo de esta línea está el 50% de los datos
porque recuerden que dividía mis datos por la mitad y por arriba está el 50% de los datos. El percentil 25, ¿qué significa el percentil 25? Que debajo de esto contiene el 25% de los datos y obviamente arriba vendría a ser la diferencia, ¿no? Sería el 75% de los datos. Entonces, el percentil 75 como el percentil 25 van a formar la famosa caja del gráfico de caja y bigotes, ¿ok? Eso es lo que va a formar. Y la línea central vendría a ser la mediana. ¿Por qué me estoy tomando tiempo en decirles esto? Porque las variables que, como les he dicho, las variables que tienen valores extremos, ¿no? Por ejemplo, tengo la variable edad. Yo evalúo la variable edad en mi base de datos y veo que hay bastantes valores extremos. ¿Cómo les había dicho que era la mejor manera de presentar esta variable edad si tengo valores extremos? Con la mediana y el rango intercuartílico. Es la mejor manera de presentarlo. ¿Y qué era el rango intercuartílico? Era la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, ¿cierto? Era esta diferencia, es lo mismo. Entonces, es esta diferencia de estos límites de esta caja. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes quieren comparar, por ejemplo, edades según sexo, o sea, tienen a un grupo de mujeres, tienen a un grupo de varones, ¿ok? Tienen a estos dos grupos. Si ustedes quieren comparar la edad, como ya han evaluado y ven que edad tiene valores extremos, lo van a presentar con mediana y rango intercuartílico. La mejor manera de comparar la edad en ambos grupos gráficamente sería a través de este gráfico de caja y bigotes. Entonces, lo que ustedes van a hacer acá es comparar las medianas y ver, de repente la mediana de la edad es mayor en mujeres en comparación de varones. Entonces, eso es lo que van a hacer, comparar. Van a interpretar los gráficos. Mucho de los estudios en investigación se presentan, bueno, no muchos, digamos un porcentaje, podría decirse, un porcentaje más o menos numeroso, por así decirlo, de las investigaciones presentan sus gráficos a través de las cajas y bigotes. Entonces, si ustedes saben qué representa cada línea, van a saber interpretar mejor esos datos, ¿sí? ¿Qué representa cada línea o cada componente de ese gráfico de caja y bigotes? ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que les he explicado. Fíjense, el percentil 75 parte superior, solo que acá está echado, ¿no? Y percentil 25 parte inferior. Al percentil 75 también se le denomina cuartil 3, por si acaso, y al percentil 25 también se le denomina cuartil 1. La definición es la misma, doctores. Debajo de estos valores se encuentra el 25% de los datos y arriba tenemos el 75% de los datos. La definición es exactamente la misma, ¿ok? Ahora, ¿por qué les he explicado todo esto? Porque algo sumamente importante para las variables numéricas, hasta el momento les he dicho que cuando tenemos valores extremos, lo presentemos con mediana y rango intercuartílico, ¿cierto? Ahora vamos a dar un paso adicional más, un paso más sobre esto. Y es respecto a la distribución normal. ¿Cómo es que ustedes normalmente han identificado a la distribución normal? De esta forma, ¿cierto? Cuando su variable numérica tiene esta famosa forma de campana, ¿no? Se dice que cuando su variable numérica tiene esta famosa forma de campana, su variable tiene una distribución normal. ¿Y qué es lo que normalmente se refiere en estadística? Si una variable tiene una distribución normal, esta se va a presentar con mediana y desviación estándar. Y si su variable no tiene una distribución normal, cuando no tiene una distribución normal, se va a presentar con mediana y rango intercuartílico. Doctores, esto es lo mismo de lo que les decía hace unos minutos. Si es que hay un valor extremo,
Si es que hay un valor extremo, ustedes lo presentaban con mediana y rango intercuartílico, ¿cierto? ¿Por qué les decía esto? Porque si ya hay un valor extremo, como por ejemplo acá, ya yo no voy a tener como tal una forma de campana perfecta, sino lo que voy a tener es esto de acá, doctores. Es esto de acá, esto voy a tener. Que es una forma de, o una curva que tiene un sesgo o una desviación, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Como pueden ver. Entonces, si es que ustedes tienen o se presenta esto, lo van a presentar a través de mediana y rango intercuartílico. Es lo mismo, entonces si no tiene una distribución normal, lo presentan con mediana y rango intercuartílico. Y si tienen una distribución normal, con media y desviación estándar. Bien, doctores, disculpen que me he pasado unos minutos. No sé si hay alguna pregunta o algo al respecto. Voy a tratar igual esto de reforzarlo en la próxima sesión. ¿No? Bien, doctores. Les quiero agradecer, bueno, que tengan una buena tarde. Ya se va a acabar el Meet, así que cuídense. Chao, chao.